y vamos a estar en Primera de Juan. Específicamente vamos a ir del el capítulo 3 del versículo 14 al versículo 18. Y sé que ya habíamos tratado algunos de estos versículos anteriormente, pero vale la pena tratar esta sección junta de esa manera, del versículo 14 al versículo 18. Así que les pido que me acompañen en la lectura. Dice así la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esos son los versículos que vamos a estar tratando esta noche y creo que tiene un impacto muy poderoso para nuestra iglesia si vivimos a la luz de esos versículos. Señor, te pido por favor que nos bendigas, que nos guíes, Señor, para poder entender esto y no solamente entenderlo con nuestra mente, sino que sea una verdad, una convicción en nuestra vida lo que dicen estos versículos. Te pido por favor que obres en nuestra iglesia y que esto sea una verdad en nosotros. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, la marca que vamos a estar viendo el día de hoy es que la marca de un verdadero creyente es que tiene un amor en palabra y en verdad, que ama de palabra, no solamente de palabra, sino en verdad. La marca del día de hoy es que un creyente verdadero ama en verdad. ¿Sí? Y vamos a comenzar con el primer versículo que tenemos ahí, el versículo 14. Espero que tengan sus Biblias abiertas y puedan seguir la lectura de la palabra mientras lo vamos estudiando. Y dice así el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. ¿Y cuál es la primera pregunta que tenemos que resolver ahí? ¿Qué es esta afirmación que está dando Juan de que hemos pasado de muerte a vida? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo pasó que estábamos muertos? O si alguno se pregunta, bueno, ¿esto cuándo sucede? Tal vez esto sucede al morir. ¿De qué está hablando Juan acá? Y lo que podemos enfatizar es que la Biblia enseña que todo ser humano nace muerto espiritualmente. De lo que está hablando Juan aquí es que hay algunos que han pasado de estar muertos espiritualmente a estar vivos espiritualmente. Está hablando de la vida espiritual. Y la Biblia enseña que todo ser humano nace en muerte espiritual. ¿Qué significa esto de estar muerto espiritualmente? Que toda persona que nace con sus delitos y pecados y sin ninguna búsqueda natural hacia Dios. No estamos buscando a Dios por naturaleza. Todo ser humano que nace va en contra de Dios por naturaleza. No es verdad esa idea de que, bueno, es que yo desde niño estoy buscando a Dios. No, realmente eso, aunque a veces parece que es lo que sucediera, lo que dice la Biblia es que todos nacemos yendo en contravía a lo que Dios dice. Somos insensibles a las cosas de Dios. Esa es otra de las señales de un muerto espiritual. Es insensible a las cosas de Dios. No a Dios como tal, porque hay personas que son incrédulas, pero dicen, bueno, yo tengo cierta cercanía con Dios, pero al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Los que están muertos espiritualmente son insensibles a las cosas relacionadas al Dios bíblico. Otra señal de la muerte espiritual es que hay rebeldía delante de Dios. Y otra señal de la muerte espiritual es que no tenemos entendimiento de la palabra de Dios. Un muerto espiritual no puede comprender plenamente, no puede aceptar y no puede tener convicciones de lo que dice la palabra de Dios. Estar muerto también está relacionado con el gobierno bajo el cual la persona está. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando nacemos estamos bajo el gobierno del enemigo de Dios, de Satanás. En palabras bíblicas, él dice que nuestro padre es el diablo.
En esa condición nacen todos los seres humanos. No solamente están insensibles a las cosas de Dios, no solamente estamos rebeldes, no solamente no tenemos entendimiento de la palabra, sino que estamos gobernados bajo Satanás. Ese es el estado del incrédulo. Si lo pusiéramos en términos sencillos, estar muerto espiritualmente es ser no creyente, es ser no cristiano verdadero, ¿sí? Ese es el estado de toda persona que no está en Cristo. Y si lo pusiéramos en términos positivos, todo aquel que está vivo, todo aquel que ha pasado de muerte a vida, entonces ese es un cristiano verdadero, ese es un creyente verdadero. Toda persona sin Cristo, entonces, es que un muerto espiritual. Piensen sus familiares que no creen en Jesucristo, que tal vez dicen de bocas para afuera que creen en Él, pero no viven para Cristo, para su gloria. Entonces usted lo que tiene ahí con sus familiares son muertos espirituales. Personas que están realmente muertos en vida. Tienen apariencia de vida porque llevan sus vidas, actúan, pero realmente están muertos espiritualmente. Aquí lo que Juan está diciendo es, ¿cómo alguien puede saber que ahora está vivo espiritualmente? Y si pudiéramos poner el primer punto aquí que quiero enfatizar es los signos vitales. ¿Cuál es el primer signo vital de alguien que está vivo espiritualmente? Bueno, el primer signo vital de alguien que está vivo espiritualmente es que tiene amor, amor. Alguien que está vivo espiritualmente tiene un signo vital. ¿Y qué son los signos vitales? Cuando alguien quieren ver si está vivo o muerto en un accidente o algo así, le toman los signos vitales para ver si todavía está palpitando, para ver si todavía su cuerpo está activo. Y si alguien quisiera saber, bueno, ¿cómo puedo saber yo que tengo unos signos vitales de la vida espiritual? ¿Cómo puedo saber que estoy vivo? Bueno, Juan responde esa pregunta diciendo lo siguiente: si amas, si hay amor verdadero, nacido de parte de Dios en tu vida, entonces puedes empezar a ver que ese corazón nuevo empezó a palpitar. El que está vivo espiritualmente es alguien que puede amar, pero aquí hay un énfasis particular de lo que está diciendo Juan. No solamente amar, sino que alguien que ha nacido de nuevo tiene un amor por los miembros de la familia de Dios. Esta es una señal particular de alguien que ha nacido de nuevo. Dios pone en el corazón de ese que ha nacido de nuevo un amor por los hermanos en Cristo. Y esto es algo que si lo miramos es algo sobrenatural. Dios da un amor particular y especial por los hermanos en Cristo. Y es muy interesante porque miren el versículo 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que ahora somos cristianos porque amamos a los hermanos. Y esa palabra amamos es un presente activo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué implicación tiene que sea un presente activo en el original? Significa que es una acción recurrente. Es una acción recurrente en la vida de esta persona. Este que ha pasado de muerte a vida es alguien que está amando constantemente a los hermanos. Aquí no vale decir que, yo amé a los hermanos hace 10 años. No, yo alguna vez tuve una acción amorosa hacia un hermano. Oh, yo me acuerdo un día. No, no, aquí lo que está diciendo es que el que tiene signos vitales espirituales es alguien que constantemente lo que brota de su vida es amor por los hermanos. Eso es lo que le caracteriza. Y aquí es muy bueno que cada uno empiece a evaluar y decir, bueno, esto es un signo vital en mi vida. Esto es lo que ha representado mi vida desde que yo digo que soy cristiano, que hay un palpitar de amor por aquellos que son hijos de Dios, que hacen parte de la familia de Dios. Dios ama a su familia, que es la iglesia, y los miembros y hermanos que hacen parte de la iglesia, que están unidos a Cristo, empiezan a reflejar ese amor que Dios tiene por su familia. Es decir, cada uno está unido a Cristo individualmente, pero esa unión con Cristo nos da algo de lo que Él es, que Él ama a su pueblo. Y cada uno unido con Cristo empieza a tener la mente de Cristo, a pensar como Cristo y en un sentido a amar como Cristo. Y Cristo ama a su iglesia. Tanto amó a su iglesia que entregó su vida en la cruz. Aquí de una manera especial nos está diciendo Juan que Dios dota de un amor a los cristianos para que se amen unos a otros.
Y aquí hay algo muy especial que sucede a los que les ha pasado que reciben a un hermano, tal vez de otra congregación, y espero que eso suceda en un tiempo cuando empiecen a llegar misioneros o personas de otra congregación que nos visitan de otro país y ustedes puedan recibirlos en sus casas. Y es muy interesante que pasa algo. Cuando alguien es un creyente verdadero y conoce a otro cristiano verdadero, empieza a hablar y es cuestión de 5 minutos o menos de que uno se siente con esa persona como, este yo lo conozco de toda la vida. ¿Por qué? Porque hablamos de lo mismo, tenemos las mismas convicciones, tenemos ese mismo corazón. Es tan interesante que Dios pone un amor tan profundo entre los hermanos que en corto tiempo podemos encontrar una identificación con esos hermanos. ¿Por qué pasa eso? La única razón es que Dios ha puesto un amor profundo por el resto de los miembros de la familia. Los que reciben misioneros en su casa han podido experimentar eso y es un amor sobrenatural entre los hermanos en Cristo. Es más, es muy lindo saber que unos de ustedes, no les voy a decir quiénes, pero algunos de ustedes saben que en el futuro, que tal vez en el próximo año, a mitad de año, van a venir unos misioneros de Grace. Y algunos de ustedes sé que ya están organizando sus casas, ya están acomodando y ya están teniendo las camas de tal manera para recibir. Y algunos dicen, no, esos misioneros de Grace son grandes, entonces toca ver unas camas más grandes. Entonces, qué lindo eso, que hay un amor entre los hermanos. Primero, un amor por toda la iglesia de Dios en el planeta Tierra, pero particularmente Dios dota de ese amor a que lo manifestemos con los hermanos que están en nuestra congregación local. Nos une un Padre Celestial, nos une un solo Señor que entregó su vida por nosotros en la cruz y nos une un solo Espíritu Santo que está morando en todos nosotros. La Trinidad entera está involucrada en el amor que existe entre los hermanos en Cristo. Nuestra unión a Dios es la que nos permite amar a los hermanos. Y aquí está diciendo Juan al final del versículo 14 que dice, el que no ama permanece en muerte. Así de sencillo. El que no ama, dice Juan al final del versículo 14, aún está muerto. Si no hay esta naturaleza de amor por los hermanos que están en la congregación, entonces permanece en muerte. ¿Quiere decir que perdió su salvación porque ya no está amando? No, lo que está diciendo aquí es muy claro. Miren la palabra que utiliza, permanece. ¿Qué significa que permaneces en muerte? Quiere decir que nunca ha venido a la vida. Siempre ha estado en la muerte. No importa lo que diga, no importa lo que piense de sí mismo, si no hay amor genuino por los hermanos en Cristo, entonces no hay señales de vida espiritual. No hay un deseo de estar con los otros hermanos. Bueno, estuve en la iglesia y salgo volado, o sea, no ni siquiera quiero como, o sea, ya recibí el mensaje de la palabra. No, tiene que brotar de mi corazón un deseo de cómo puedo yo amar a estas personas que están en la congregación que el Padre ha puesto. Estos son mis hermanos, ¿sí? Es por eso que es muy extraño cuando hay alguien que se hace llamar cristiano, pero no ama a la iglesia de Cristo. Realmente esto es incompatible. Usted no puede decir que usted ama a Cristo y no amar a la iglesia de Cristo. No, nosotros amamos a Jesucristo y amamos lo que Él ama y Él ama a su iglesia. Toda persona que ha nacido de nuevo, todo que es un cristiano verdadero, tiene un amor especial por su iglesia universal, pero manifiesta ese amor de manera práctica en su asamblea local. Amamos a los creyentes en el mundo, nos dolemos con lo que sabemos de hermanos que están sufriendo persecución y muerte en Afganistán. Por supuesto, nos duele, pero manifestamos el amor principalmente a quienes, pues a estos que veo aquí, que están el domingo, esos son los que el Señor me ha puesto para que yo cumpla los unos a otros. Si algún día quiere hacer un estudio interesante en el Nuevo Testamento, busque donde aparece esa palabra, los unos a los otros. Y hay un montón de mandamientos que dicen, ámense los unos a los otros, oren los unos por los otros, lleven las cargas los unos de los otros. Hay un sinfín de mandamientos ahí que hablan de los unos a los otros. ¿Cómo podría yo cumplir los mandamientos de los unos a los otros si no pertenezco a una iglesia local con la cual me comprometo y a la cual digo voy a amar a estos hermanos?
No puedes decir que tienes vida espiritual si no amas a los hermanos. Ese es el primer signo vital, que amamos a los hermanos en Cristo. Y aquí cada uno puede empezar a revisarse y decir, bueno, esto es una realidad en mi vida. Hay un amor genuino por los hermanos en Cristo. Lo segundo que podemos ver, miren lo que dice el versículo 15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Lo segundo que podemos enfatizar es que el odio es un signo de muerte espiritual. Ya vimos que el amor es un signo de vida, pero el odio es un signo de muerte también. Aquí nos está diciendo lo mismo, pero nos lo está diciendo de una manera negativa. La primera fue de una forma positiva, la segunda es de una manera negativa. El odio es un signo de muerte espiritual. Juan ahora está enfatizando lo mismo, pero nos está diciendo que en vez de ser el amor la señal, también nos muestra que alguien que aborrece, que no trata con amor a esos que dice que son sus hermanos, pues entonces está muerto. Aquí no solo se relata el caso de alguien que no ama de manera activa, sino que además aborrece. Y fíjense en algo, aquí parece estar retratando el caso de uno que se hace parte de la congregación, que dice que es cristiano, pero realmente tiene aborrecimiento por los hermanos. Y aquí podría parecer una contradicción. ¿Por qué les llama hermanos ahí? Bueno, porque Juan le está hablando a la congregación, está diciendo a los hermanos, a las personas que pertenecen a la asamblea. Pero ese que no ama está dando muestra que no los ama, no pertenece a esa familia. El amor es un signo de vida, pero el odio es un signo de estar muerto. Miren lo que dice Mateo 5, 21, 22. Y esta es una enseñanza del Señor Jesucristo. Dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, y presten atención, yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces, ahí sí, ven y presenta tu ofrenda. Ahí está. La palabra raca, para los que tienen pregunta ahí, habla de alguien que es insensato, alguien que es insensato o un inútil, ¿sí? ¿Qué está enfatizando el Señor Jesús aquí? Está diciendo, y está muy conectado con lo que está diciendo Juan, y es que no solamente es homicida el que toma una pistola y mata a alguien, sino que desde la perspectiva de Dios, si hay odio en nuestro corazón, el Señor lo ve como las intenciones que tiene el homicida, ¿sí? Cualquier persona que albergue resentimiento por uno de aquellos que llama hermano, entonces está muerto y comete homicidio en su corazón. ¿Y por qué es tan fuerte esta expresión? Aquí lo importante es entender que el Señor ve los corazones y conoce que cuando tenemos resentimiento y odio contra alguien, lo que quisiéramos, ¿qué sucede cuando usted tiene resentimiento con alguien o alguien no le cae bien y usted lo aborrece? Lo que hay en su corazón realmente es que usted dice, ojalá esta persona no estuviera cerca. Tal vez usted nunca piensa, bueno, lo voy a matar, espero, pero es posible que aún esos pensamientos hayan venido, pero cuidado, porque la raíz es la misma. La raíz del pecado de homicidio es la misma, porque ahí usted detesta a esa persona y usted quisiera que esa persona ni siquiera estuviera cerca. Claro, usted no piensa en matarla, pero usted diría, sería mejor que no existiera, porque me trae demasiados problemas a mi vida. Es la misma raíz. Y como Dios ve el corazón, dice, si tú odias, entonces tú tienes un corazón homicida. Es lo que hay dentro. Un sentimiento de que esa persona no exista más, que no esté cerca de mí. El Señor está analizando nuestros corazones y dice que en lo más íntimo de nuestro corazón podemos estar albergando la raíz de homicidio, que es despreciar a una persona hasta el punto de no querer verla. Si no existiera esa persona, entonces tal vez estaríamos
más tranquilos. Y eso es egoísmo puro y el Señor lo condena. Y entonces, ¿cuál es el análisis que hace Juan ahí? Juan está diciendo, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por supuesto, alguien que mató a alguien fue un homicida y se arrepintió, pues puede ser perdonado. ¿Pero por qué? Porque ese ya no es un homicida. Era un homicida antes. Mató a alguien, se arrepintió y ya no está matando. Pero el que odia y sigue odiando está constantemente siendo un homicida. Y el Señor dice, cuidado, porque si eso es lo que hay en tu corazón, resentimiento, odio hacia alguien, lo que tú estás haciendo es tener un corazón homicida y lo que estás mostrando es que constantemente estás muerto en delitos y pecados. Tu corazón es un corazón homicida. Y si lo que te caracteriza a ti es el homicidio, tú no vas a estar en él. Tú no vas a ir al cielo, porque los homicidas no entran en el reino de los cielos. Es algo muy serio lo que está relatando Juan aquí. El razonamiento de Juan es simple y sencillo y apela al sentido común. Ustedes saben que ninguno que tenga sentimientos de homicidio en su corazón de manera prolongada y repetitiva puede tener vida espiritual. Así de simple y sencillo. No busque excusas, no esté tratando de meditar en su cabeza que tal vez su caso es súper diferente al resto del planeta, que esos son los pensamientos que están viniendo en este momento. No busque alternativas. Juan está escribiendo un texto inspirado por Dios. Y él dice, no puedes tener rencor amargo en tu corazón prolongado. Porque aquellos que actúan de esa manera, entonces están muertos espiritualmente. El Señor habla muy fuerte de tener una actitud de rencor, de una actitud de rechazo hacia alguien. Y por supuesto, si es alguien que es un hermano en Cristo, si es alguien que está en el Señor, pues la situación es aún más seria. El que tenga esto de manera prolongada contra alguien en la iglesia, alguien que es un hermano en Cristo, que es una persona que pertenece al cuerpo de Cristo, por supuesto, está dando señales de que está muerto. Aunque diga que está vivo, está muerto. Y yo creo que esta exhortación es muy importante. ¿Por qué? Porque es posible que en este momento no haya pasado nada y usted no tenga ninguna situación y usted diga, ah, no, pues ahí todos en IBCC han sido bien amables conmigo. Pero es posible que eso deje de suceder en algún momento. Y si estamos avisados desde antes con la palabra de cómo tratar con nuestro corazón, cómo lidiar con nuestro corazón, es una bendición. Es una bendición que el Señor nos dé esta exhortación para que desde antes que suceda algo, que les digo, va a suceder, usted ya está preparado y dice, bueno, yo no tengo oportunidad de albergar ninguno de estos sentimientos malos, porque yo estoy vivo en Cristo, ¿sí? Alguien dirá entonces, bueno, está hablando de los hermanos en Cristo, pero sí me puedo guardar unos rencores o unos odios para los incrédulos. Alguno está diciendo, ah, bueno, esa era mi tabla de salvación, ¿sí? Yo sí puedo guardar unos deseos de homicidio internos contra los no creyentes, pero creo que es todo lo contrario. Es todo lo contrario el argumento acá. ¿Por qué? Porque que un incrédulo nos lastime y nos haga daño debería ser algo de esperarse. O sea, eso ya debería ser de lógica. Personas que no están en Cristo nos hagan daño y nos causen daño, pues eso debería ser entendible y más bien nuestra actitud debería ser como la que tenía el Señor Jesucristo al ir a la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Si un incrédulo lo ha lastimado a usted y es una persona que no está en Cristo, primero entienda, bueno, ¿qué más podía esperar de un pecador que no tiene al Espíritu Santo obrando en él? ¿Estaba usted esperando que actuara como una persona redimida por la gracia de Dios? No. Y segundo, si esa persona no se arrepiente de lo que le hizo a usted, esa persona va a pagar en el infierno por lo que le hizo a usted, entre muchas otras cosas. Así que, ¿qué lugar tenemos nosotros para estar airados, resentidos, queriendo venganza? No. Hay personas que llegan a tener tanto rencor hacia alguien, hacia incrédulos, que ni siquiera quisieran que esas personas vinieran a Cristo, porque dicen, ah, entonces ahí el Señor lo va a perdonar lo que me hizo. Cuidado, cuidado con tener un corazón que alberga resentimiento y odio. Y aquí quiero enfatizar algo que ya les mencioné hace unos minutos. En nuestra iglesia
Es solo cuestión de tiempo para que alguno de ustedes sea ofendido por otro. Alguien que les diga un comentario que no les gustó o en el momento incorrecto. Algunos de ustedes se van a ofender, alguien les va a causar dolor y ustedes le van a causar dolor a otros. Y el llamado es a estar preparados desde antes. Aún pienso en las palabras del pastor MacArthur, que él dice que ¿qué es lo más doloroso del ministerio? Cuando le preguntan a pastor MacArthur, ¿qué es lo más doloroso del ministerio? Él dice que lo más doloroso del ministerio para él ha sido invertir tiempo y horas en personas que luego lo traicionan a él y a la iglesia. Y él dice, bueno, esto hace parte del ministerio, causa dolor, es lo más doloroso. Y por supuesto lo más doloroso es que el dolor y los ataques vengan de parte de aquellos que están dentro de la iglesia. Pero qué bueno que desde ya nos estemos preparando con la capacidad que Cristo nos está dando de amar y que desde ya decidamos que vamos a perdonar, que vamos a pasar por alto, que siempre vamos a estar listos para amar y para nunca aborrecer a los hermanos. Al hacer esto, al vivir de esta manera, ¿qué estaremos mostrando? Estaremos mostrando que tenemos vida verdadera espiritual. Ahora sigamos con el versículo 16. El versículo 16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí la medida de amor no es lo que nosotros nos imaginamos de cómo deberíamos amar, sino que la medida del amor es la manera en que Cristo amó y la manera en que Cristo ama. ¿Quieres saber cómo amar a los demás hermanos en Cristo? ¿Cómo amar a los miembros de nuestra iglesia? Entonces piensen de esta manera. Voy a amar a las personas de esta iglesia, si yo soy miembro de esta iglesia, amándolos, tratando de imitar a Cristo. Piense cómo ama Cristo a la iglesia y esa es la manera. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Puso su vida por nosotros. Así que nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Preguntémonos de qué manera Cristo ha amado a la iglesia y busquemos cómo entonces nosotros podemos amar. Y empiece a aplicar esta verdad a su corazón. Qué hermoso que está la palabra y que usted empiece a pensar, bueno, ¿cuál es la manera práctica en que yo voy a vivir esto? ¿Cómo puedo yo amar y entregar mi vida por los demás? Nunca amaremos perfectamente. Quiero aclarar eso. Usted nunca va a amar como Cristo amó perfectamente. Pero ¿cuál es el punto? Que nosotros tenemos que ir en un patrón de crecimiento. Nunca amaremos al nivel de perfección del amor de Cristo. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿O qué patrones de vida pueden existir en nuestra vida para decir que yo sí estoy amando como Cristo ama? ¿Qué cosas hay en su vida que usted puede decir, güey, yo sí amo a los hermanos de manera que es similar a Cristo, que tengo un patrón que va creciendo y que se parece más a la manera en que Jesucristo ha amado? Cristo puso su vida por nosotros. Él recibió lo que no merecía por nosotros. ¿Recuerdan? Él entregó su vida sabiendo que nosotros éramos los que debíamos morir. Pero el ejemplo que viene en los versículos antes, ¿cuál fue? ¿Recuerdan el ejemplo de Caín? Caín puso la vida por su hermano, o más bien, ¿qué hizo? Le quitó la vida a su hermano. El que odia, mata a su hermano en el corazón. Pero Cristo, en vez de matar, entregó su vida para que él fuera matado en lugar de los que él amaba. En palabras simples, Jesucristo entregó su vida en sacrificio por aquellos que amaba. ¿De qué manera podría yo vivir mi vida? De manera sacrificial por aquellos que amo. Aquí algunas veces pensamos, bueno, yo estoy dispuesto para dar mi vida por otros. Pero mire, es posible que usted nunca en sus años de vida y como miembro de IBCC tenga que dar la vida de morir por otro. Es posible que eso nunca pase. Pero no solamente es entregar la vida para morir, sino entregar la vida vivo, ¿sí? Dar la vida. Hay algunos que dicen, bueno, yo a mi esposa estaría hasta dispuesto a morir por ella, pero no es capaz de hacer algo más fácil en la casa un día de ayudarle. Entonces está dispuesto a como lo terrible de que un día lo maten por ella, pero no es capaz de ayudar un día en algo que ella necesita. Entonces son ese tipo de cosas. Muy fácil hacer la parte como poética, ¿no? Estoy dispuesto a entregar mi vida, ¿cierto? Pero bueno, si hasta el día que le toque entregarla literalmente, pues viva esa vida para
entregarse sacrificialmente a aquellos que dice que ama. Y está orando, como les dije, para que esto sea una verdad en nuestra iglesia, para que sea una verdad en nuestra iglesia. Que el Señor conceda en su gracia que seamos hermanos que vivimos sacrificialmente los unos por los otros. Imagínense lo hermoso que sería que usted y yo, pertenecientes a esta iglesia, empecemos a sacrificar tiempo por los hermanos, que empecemos a sacrificar cosas que nos hacen estar más cómodos a nosotros para que el otro pueda estar más cómodo, que nosotros podamos sacrificar de recursos nuestros para que otros puedan tener algo que no tienen. Debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y dar la vida, como les dije, no solamente es morir por alguien, sino significa vivir por alguien y para alguien. Qué hermoso que el Señor conceda una congregación madura que pone su vida al servicio de los demás, que prefiere al otro, que espera con paciencia al que va más lento, que anima al que está desanimado, que se duele cuando uno tiene una pérdida, que no está pensando lo malo siempre del otro, sino que está pensando lo mejor de los otros, que no se anda imaginando historias, este no me saludó, uy, es porque tiene algo contra mí. No, pues más bien piense lo bueno, no piense lo peor, no se le ocurra lo peor de sus hermanos siempre, más bien prefiera pensar lo mejor. Eso es amar, eso es amar. Quiera Dios concedernos una iglesia de esta manera. Y finalmente Juan nos da una ilustración práctica en el versículo 17, una ilustración de cómo se vería esto. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay múltiples maneras de expresar el amor a los hermanos, pero aquí Juan está dando un ejemplo, una ilustración práctica. Qué hermoso porque Juan lo que hace es mostrar cómo funciona un sermón expositivo. Da una verdad, la explica y luego la aplica. Aquí nos está dando una aplicación práctica de cómo podríamos amar a los hermanos. Dice, ¿qué está diciendo Juan? Tú tienes pertenencias de este mundo, es decir, tienes algo físico y material, y ves que un hermano tiene necesidad y tú cierras tu corazón como diciendo, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo. Es decir, ¿cuál es la ilustración acá? Alguien tiene algo y lo tiene en abundancia, viene un hermano y dice, yo tengo necesidad de esto, y este hermano que dice, cierra su corazón como diciendo, qué interesante que tengas esa necesidad. Cierra su corazón y hace como que no tiene nada que ver. Supo de la necesidad, él tendría cómo suplirla, pero cierra su corazón y dice, yo no tengo nada que ver con esto. Juan dice, qué pena, pero debo decirte que si ese es tu caso, estás muerto aún. Y mucho cuidado con lo que les voy a decir. Presten mucha atención a esto. Con todo esto que les he hablado esta noche, el punto de esta enseñanza no es, yo no he sido generoso, yo no he amado a los hermanos. Este domingo voy a ir a mostrarme un poco más amoroso. ¿Saben cuál es el punto de estos versículos? El punto de estos versículos es que si esto no está surgiendo naturalmente de ti, cuidado porque el amor de Dios no está operando en tu vida. Aquí el punto no es cómo voy a ir yo a fingir esto. Aquí el llamado no es voy a empezar a ser más generoso. Voy a empezar a impostar el fruto del Espíritu. Qué interesante porque el versículo no nos está llamando de ustedes empiecen a hacer esto para que parezcan creyentes. No, aquí más bien está la pregunta que debería surgir es ¿y por qué eso no está surgiendo en mí? Una posibilidad es que por supuesto no hay vida verdadera, vida espiritual. No nos engañemos. Si esto no está surgiendo, si la generosidad hacia los hermanos no es algo en lo cual tú estás creciendo poco a poco, entonces el punto no es voy a intentar ser más generoso. No, el punto aquí es arrepentirte de tus pecados todos y suplicar por salvación. El punto de Juan no es intentar aparentar los frutos del verdadero creyente. El punto de Juan es decir, mira, tú no tienes eso. Es una muestra de que aún estás muerto. Arrepiéntete y cree y pide salvación y vida eterna. Y luego naturalmente van a empezar a salir esas buenas obras, esa manifestación del Espíritu obrando en ti.
Puede ser que Dios está hablando particularmente diciendo, bueno, ese es tu caso. Y hoy es el día en que puedes decir, Señor, por favor, sálvame. Perdóname mi pecado. Perdóname aún de la avaricia que hay en mí, que me cuesta tanto ser generoso, pero realmente perdóname de todo porque ese solamente es una pequeña manifestación de todo el mundo de pecado que me gobierna. Suplica salvación. Pide de corazón a Jesucristo que Él te salve y puedes ser salvo. Y aquí quiero hacer algunas aclaraciones antes de finalizar en cuanto a esto de ser generosos con los hermanos. Número uno, cada uno puede ser generoso según sus posibilidades, según sus posibilidades. Seguro, si usted quiere cubrir el arriendo de la casa de un hermano que no puede pagar el arriendo, pero usted no ha pagado su arriendo ese mes y no tiene con qué pagar, bueno, eso no es sabio, ¿sí? No es sabio que usted descuide a su hogar, su esposa, sus hijos, porque usted acude a la necesidad de alguien más. Pero dentro de sus posibilidades, cada uno puede ser generoso. Cada uno puede ser generoso. A veces un hermano, usted puede ser uno que no tiene para pagar un arriendo, pero puede ser que usted es uno que puede pagar un taxi. O usted puede ser uno que puede eh, pagar una gaseosa. O usted puede ser uno que está en la mesa del pan del domingo y solo queda un panecito y llegó otra hermana al lado y usted no dice, bueno, voy a yo acelerar aquí, prender los motores para llegar más rápido. No, usted se lo da primero al otro porque usted quiere mostrar amor. Ese es un corazón generoso. Ese es un corazón generoso que piensa en el otro primero y dice, ¿cómo puedo hacer para que el otro pueda estar bien? Aclaración número dos. Tesalonicenses 3:10 dice lo siguiente, el que no trabaja, que no coma, el que no trabaja, que no coma. Y es hermosa la Biblia, porque la Biblia es muy sabia, porque nos está diciendo siempre cuidado, porque en Santiago también habla de lo mismo. Dice, la fe sin obras es muerta. El que viene un hermano y le dice que tiene hambre, que tiene frío, y usted le dice, ah, bueno, que Dios te bendiga, bueno, es una fe muerta, ¿sí? Pero ¿por qué la Biblia es tan sabia? Porque nos dice, cuidado, porque a veces algunos se van a aprovechar. Va a haber algunos que no quieren trabajar. La Biblia es clara y sabia y nos explica todo lo que necesitamos. ¿Y qué nos está diciendo? Si hay un hermano en la congregación que no tiene recursos porque anda de perezoso, entonces el Señor dice, pues que no coma, porque anda de perezoso. Si no quiere trabajar, que no coma. El Señor es tan sabio, el Señor es tan sabio porque aún quiere decir como, ustedes tienen que ser generosos, cuidar la necesidad de todos. Pero si hay alguno que se va a aprovechar y no quiere hacer nada para que los hermanos les cubran, como estaba pasando en la iglesia de Tesalónica, algunos estaban como, bueno, el Señor ya viene, así que yo aquí me voy a relajar y que los que tengan me sostengan. El Señor dice, no, el que no trabaja, que no coma. Pero si hay alguien que genuinamente tiene una necesidad, nosotros tenemos la obligación de cubrir la necesidad, si tenemos la capacidad a la medida de nuestras posibilidades. Pero también hay una aclaración importante, no solo se trata de dinero, y en la mayoría de los casos, ¿saben qué? Ni siquiera esta va a ser la primera expresión. Puede ser con tiempo, puede ser con que un hermano se está trasteando de casa y usted dice, bueno, yo voy a estar ahí ayudando a cargar las cajas. Puede ser que alguien tiene que ir al médico y no puede y usted lo puede llevar, entonces usted se hace cargo de eso, de poderlo llevar para que pueda hacer la vuelta o que pueda ir al médico. Es ver cómo puedo realmente amar a mis hermanos en Cristo de una manera activa. Ustedes tienen la capacidad si están en Cristo Jesús. El Señor ya derramó el amor de Él en ustedes. Ahora saben que solamente hay que ir y hacerlo, ejecutarlo. Versículo 18. Hijos, no habemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La fe sin obras es muerta, la fe sin obras es estéril. ¿Qué está diciendo Juan con este versículo? No ames solamente diciendo que amas. Ve y ama con hechos y con acciones, de manera verdadera y genuina. Ese es el llamado que Juan termina haciendo aquí y el llamado que nos hace el Señor a nosotros como iglesia. Dices que estás vivo espiritualmente, entonces ve y manifiesta ese amor a los hermanos en la congregación local que Dios te ha puesto. Oremos.